Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con los métodos de soft chemistry o de química suave o SHMIDOS, como quieren decir. Y este es otro método que cabe dentro de ese. Este método se llama solvotermal. Entonces, como les decía, les estaba poniendo el ejemplo, les di la descripción general de qué cosa era solvotermal. Eh, es muy difícil que ustedes sean capaces de disolver materiales en agua. Por ejemplo, una piedra, pues no se disuelve en agua a temperatura ambiente. Ustedes la ponen y no. Hay algunos lugares hasta que según hacen caldo de piedra, pero la piedra no se cose, nada más está ahí como calentando y así, muy caliente el caldo. Pero lo que vamos a ver aquí es que si cambiamos las condiciones de presión y temperatura y a veces hasta el solvente, podemos disolver muchos más materiales. Al disolverse, pueden llegar a precipitar una vez que enfría el material, baja la solubilidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, las soluciones comunes que se utilizan es agua, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, mezclas de alcohol con agua, por ejemplo, etanol con agua, isopropanol con agua. Entonces, estos son los solventes y los compuestos químicos, que en inglés nada más es chemicals, se disuelven en alguno de estos compuestos. Estos son los comunes. Ajá. Y subimos la presión y subimos la temperatura. Debemos de tener cuidado siempre hasta dónde vamos a... Marco, Sí, ¿puedes regresar tantito, por favor? sí. Ya, Debemos de gracias. tener... ok, de nada. Debemos de tener cuidado hasta dónde vamos a llenar la solución. Por ejemplo, este es un diagrama que normalmente viene con el equipo que compremos. Ahorita les voy a enseñar cómo es el equipo, cómo funciona. Es una celda que tiene una tapa de acero y es una celda de acero y adentro tiene un protector de teflón. Ahorita vamos a ver cómo se ensambla y cómo está construido y todo. Entonces se llena aquí de agua o del material de la solución que vamos a llenar, que vamos a utilizar, y aquí ponemos el material. En este caso, están explicando cómo crecer un monocristal. Ajá, pero no es únicamente para monocristales, también es para síntesis. Esta parte de monocristal eh, es a lo mejor familiar para aquellos que están llevando conmigo laboratorio, pero ahorita no vamos a ahondar en cómo crecer un monocristal. Ajá, este es un estilo diferente de monocristal a lo que estamos haciendo en el laboratorio. Bueno, muchos laboratorios hicimos el consenso de que esa práctica se iba a hacer, ¿no? Yo creo que todos lo están haciendo. Entonces aquí se pone el material, eh, el químico, el compuesto químico inicial, y se disuelve en agua y empieza a reaccionar. Pero ¿qué pasa si tenemos este lleno de agua? Vamos a empezar con las medidas de precaución. ¿Qué pasa si esta celda está llena de agua? Esta celda es de acero. Y entonces, si está llena de agua y al momento de calentar, empieza a subir la presión. Entonces, si estábamos aquí, por ejemplo, a 100 y aquí como a 150 y lo llenamos a 90, pues empieza a subir la presión, la presión, la presión. Pero ¿qué les parece si en vez de llenarlo al 90%, lo llenamos, dicen, pues hay que llenarlo hasta arriba, lo llenamos 100 y sube la presión? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Explota? Explota. Pues esto se convierte en una granada de mano, ¿no? Es un recipiente de acero a muy alta presión, pues explota. Entonces debemos de evitar eso. Hay que empezar por la parte de la seguridad. Entonces aquí viene qué líneas usar. A 80% puedes alcanzar esta temperatura y esta presión a al 70% y así. Entonces siempre hay que revisar el instrumento que tengamos, cuáles son las presiones y temperaturas que va a resistir y el llenado.
No podemos solamente tomarlo y decir, ah, pues este lo vamos a usar así y ya. No, hay que revisar. Cada equipo tiene diferentes especificaciones. Ajá, y entonces si van abajo de 150 más o menos es seguro. Y que no lo llenen al 90. Si se fijan, si lo llenan al 70% alcanzan hasta 300. Ahora, ¿qué pasa si hago una mezcla de etanol con agua? ¿Esta curva será válida? No. No, pues hay que tener una curva para nuestra mezcla de etanol con agua, para nuestra mezcla de ácido nítrico o de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico o lo que vayan a usar. Ajá. Porque hay que tener muchísimo cuidado. Esto puede convertirse en un accidente serio en el laboratorio. ¿Ok? ¿Cómo es el dispositivo? Esta es una celda de ese, como la que les acabo de mostrar. Tiene en su interior unos contenedores de teflón. Teflón es una marca, ¿no? Pero todos lo conocemos como teflón. El teflón significa esto, politetrafluoretileno, PTFE. Y la marca es teflón. Es como la marca comercial. Entonces tiene un contenedor de este estilo que sella y se pone aquí. Ahorita vamos a ver exactamente cómo es el ensamblado. Esta parte es la celda que está por fuera de metal, de acero. Tiene una tapa, tiene aquí unos discos protectores y aquí adentro va el contenedor de teflón, este que está aquí. Ajá, y ya tiene algunas roscas, se sella con esta llave especial y para abrir y cerrar, porque pues debe estar bien cerrado, si no todo se le va a escapar. De hecho, tiene un pequeño resorte aquí de seguridad por si a alguien se le ocurrió llenarlo más, no va a explotar, sino que libera la presión, pero pues de todos modos lo libera muy rápido y sí puede causar daño a la mufla, pero no es lo mismo a que libere el gas, a que explote como una granada. Entonces, ¿para qué creen que sea el contenedor de teflón? ¿Alguien que se le ocurra alguna idea? Para que no se adhieran las cosas, ¿Para qué no qué? no se adhieran lo que hay adentro. No se adhiera y para que no reaccione, ¿no? Imagínense ustedes el ácido sulfúrico en contacto con el acero caliente, ambos, pues, ¿qué va a pasar? Que lo va a corroer. El ácido clorhídrico también va a corroer, va a disolver el metal si está en contacto directo con el metal, porque ambos van a estar a altas temperaturas. Bueno, no tan altas, ¿no? Pero sí estamos hablando del orden de al menos 150 Celsius. Entonces, ¿qué sucede? Pues que lo corre y para eso utilizamos el contenedor de teflón que va aquí adentro. Ahora, ¿por qué no utilizamos nada más el puro contenedor de teflón? ¿Y para qué necesitamos esto de acero entonces? ¿La presión? Para manipularlo. Sí, muy bien, por la presión, porque si ponemos el puro contenedor de teflón, cuando aumente la presión, pues se va a reventar fácilmente, entonces no va a resistir presiones tan altas. Entonces es una combinación y el teflón debe de embonar perfectamente. De hecho, una vez que lo usas tienes, digamos, 5 celdas de estas, o 5, también le podemos llamar reactores o digestores, porque sirven también para disolver cosas, ¿no? Esos son otros nombres que usan. Entonces, una vez que tenemos esta celda de presión, tenemos 5, digamos, iguales, y ya utilizamos el vasito de teflón con una, lo debemos de mantener ahí porque se va a moldar perfectamente la forma que tiene la celda de metal. No lo podemos intercambiar entre una y otra. Ya lo dejamos ahí y esa va a ser siempre para esa misma celda. Entonces lo cerramos, le ponemos el material que vamos a hacer reaccionar, lo cerramos con la llave, ponemos el teflón, ponemos el agua y todo, y lo llevamos a la mufla. Ajá. En la mufla, ¿qué sucede? En la mufla subimos la temperatura a 150, se empiezan a disolver los componentes y ahora sí puede ocurrir que en solución ya reaccionen. ¿Me podría decir alguien
alguna reacción que haya hecho o que conozca en donde haya precipitación, que digan, en la prepa o laboratorio uno o alguna reacción leí y esto ocurre, el resultado es una precipitación, ¿alguien me podría decir? La lluvia de oro. ¿Qué es la lluvia de oro? Ahí es algo de plomo, pero no me acuerdo. Ahorita lo busco. Si no mal recuerdo, es yoduro de plomo. Ujú. Entonces, ahí precipita o sulfuro de plomo puede ser también. No estoy seguro. Bueno, puede ser que sea uno de esos dos, pero en ese caso lo que está ocurriendo es que están en solución y como en solución los átomos se encuentran fácilmente uno con otro, pueden precipitar, pueden reaccionar y precipitar. Entonces, la idea de este método solvotermal es hacerlos solubles y que ya reaccionen en solución. Al bajar la temperatura, pues se aumenta la solubilidad y ya se ocurre la precipitación. ¿Hay dudas de este método solvotermal? ¿Esos recipientes, como de qué capacidad son? Como 100 mililitros. Digamos, el contenedor este que está, se ve grande la celda, pero gran parte de lo que se ve es solamente acero. Entonces, este botecito es como de 100 mililitros. Es chiquito, o sea, pienso que hay de 100 mililitros que sea así como, mm, pues miren, una taza de café tiene como 230 mililitros, 250 mililitros. Imagínense la mitad, o menos de la mitad, o a lo mejor caben unos 70 mililitros aquí. Y este contenedor eh, lo pueden sujetar bien con una mano, pero yo creo que abriendo su mano bastante, bastante bien. O sea que está como si fuera el tamaño de un vaso de esos de veladora, digamos. No es que hay muchas veladoras, pienso un vaso estándar. O una lata de refresco más o menos de ese diámetro está, pero pues gran parte interno del material interno es acero para resistir la presión que se va a ocasionar o que va a ocurrir dentro del contenedor de teflón. Y como tal, ¿cómo se llama el aparato? Bueno, tenemos diferentes nombres. Una le pueden decir celda de alta presión. Otra es un digestor. ¿Por qué? Porque este instrumento también se utiliza para disolver cosas y después un análisis analítico. O también se le puede conocer como reactor. En sí, pues es un reactor. Puede ocurrir una reacción. Ujú. Ok, gracias. ¿Es el mismo que se usó en el laboratorio de termodinámica? Pues no he entrado nunca al laboratorio de termodinámica, entonces no estoy seguro. ¿Qué hacen ahí? Es que me parece que fue para una pastilla, para, bueno, mano, para determinar las calorías que nos iba a dar un alimento o algo así. Primero lo hicimos como una pastillita y luego lo metíamos ahí. Es una bomba de calor la que dices tú a lo mejor. ¿O la disuelven? ¿La de pastilla? No me acuerdo. No, a mí me parece que es una bomba de calor. La que dices tú es algo diferente. Ujú. Bueno, esta es la idea. ¿Dudas? Sí, a mí me surgió una. Sí, Entonces, si concordamos que el armazón de acero es para que el teflón no se rompa, sí. pero entonces, por ejemplo, si nuestra reacción requiere de, no sé, 3 atmósferas de presión y el teflón se rompe a 2, cuando está en el armazón, ¿sí se alcanza a llegar a las 3 atmósferas de presión? ¿Y si que se rompa el teflón? Pues depende del contenedor, pero estas son más o menos las presiones. Para ese que te estoy enseñando es la presión que alcanza. Una atmósfera es un kilobar, ¿no? Mm. Entonces, sí, ¿no? Es casi un kilobar, si no me equivoco, 0.99, algo así. Entonces, alcanzaría así como está a 2 atmósferas, ¿no? Eso es lo que, la presión.
Y ahora, que si se rompe, no se rompe porque el metal está soportándolo. Mira, piensa, pones un cuaderno en la mesa y te recargas sobre, o una hoja sobre el cuaderno, y te recargas con la mano sobre la hoja, pues no se rompe porque la mesa está soportando el papel. Pero ¿qué pasa si agarras la pura hoja sola? La hoja sin la mesa, así la agarras en el aire y te recargas, obviamente la hoja se va a romper. Entonces es lo mismo. Aquí el teflón no se rompe porque la presión está empujando, pero toda esta parte de teflón tiene un soporte atrás que es mucho más rígido que el teflón y este soporte es de acero. Ah, ok. Ujú. ¿Dudas? ¿No? Bueno, claro que este método también sirve para crecer monocristales. Si enfrían lentamente, entonces va a empezar a precipitar lentamente el material y va a crecer aquí sobre un cristal. Se cuelga algo que se le llama semilla. Ahí dice crystal seeds, o sea, semillas, que son cristales pequeñitos del mismo material o con la misma estructura cristalina que tenemos o que queremos más bien. Y ahí sobre esa semilla empieza a crecer el nuevo material. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Esa semilla solo tiene que tener la estructura o tiene que ser del mismo, en la misma que el material? Hay dos opciones. Una, que sea el mismo material y que ya sea un monocristal chiquitito que tuviste por algún método o que te salió de alguna forma. Y el segundo método es que tengas un cristal de de otro material, pero con la misma estructura cristalina. Eso quedamos que tiene un nombre cuando empiezas a copiar a partir de la superficie. ¿Cómo se llama? Epitaxi. Epitaxi. Ajá. Entonces sería un método. No, así en general no se le llama ion beam epitaxi o algo así. Hay métodos para hacer perdón, películas delgadas que se llaman así, epitaxi, que llevan el nombre. Pero en sí sí lo es, porque está creciendo desde un bulto, un bulto crece a partir de la superficie. Ajá, y aquí le copia la superficie. Este cristal que es la semilla tiene una superficie y estos átomos cuando empiezan a crecer se empiezan a pegar aquí a la superficie y ya toman la misma estructura cristalina que las semillas. Ajá. O sea, digamos que es cúbica esta y tiene más o menos el mismo parámetro de red, pues entonces sí va a funcionar. Ok, gracias. Si esta crece en cúbica, por supuesto. Ujú. ¿Dudas? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver, vamos a continuar con los métodos de síntesis, de hecho, pero vamos a hacer una pausa para entender qué es lo que ocurre en el estado sólido cuando hay una reacción. Esta pausa está relacionada con los métodos de síntesis en estado sólido, el método tradicional, y los otros métodos que también estamos viendo. Eh, Entonces resulta que en estado sólido existen compuestos que son no estequiométricos. Eso quiere decir, ¿qué decimos con no estequiométrico? No tiene un coeficiente entero, tiene un coeficiente fraccionario. Entonces hay diferentes formas de expresar esos defectos o esa deficiencia, que a final de cuentas genera defectos cristalinos. Hay una unidad donde vamos a ver puros defectos, pero vamos a dar la introducción ahorita. Por ejemplo, si falta el ion A, hay dos formas de expresarlo. El 2 menos X o al revés, el oxígeno más X. Ajá, ese es si falta el ion A. Un exceso de iones, pues lo podemos hacer al revés, que sea A2 más X. Ajá, aquí está claro, exceso, o que tenga menos oxígeno.
También existen las sustituciones parciales, que una parte se sustituya por otra. Tenemos 2 menos x de A y de B tenemos x. Ujú. Queda ahí, ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿LAC es deficiencia? O bueno, que no hay. Otra vez, ¿cómo? LAC. Lack, sí, lack significa deficiencia o falta. Y aquí está mal, aquí no es integral, es integer. Lo voy a corregir de una vez. Ajá, no son coeficientes enteros. Claro que al tener esta deficiencia de iones, ahora sí, voy a cambiar la diapositiva. ¿Sí la puedo cambiar? Y Un disculpe, ¿por segundo, qué Marcos. sucede eso? ¿Perdón? ¿Por qué sucede esto? Ah, en solución, los átomos se acomodan como pueden, ¿no? Porque se están moviendo. Pero en el estado sólido los átomos tienen menor movilidad. Entonces hay muchísimas más posibilidades de que queden huecos. Sin embargo, siempre se neutraliza la carga. Eso lo vamos a ver cuando veamos defectos. Pero ahorita quiero que tomemos otro enfoque y ese enfoque es de síntesis, porque estamos viendo síntesis. Ajá. Ok. Les dije hay que agregar las cantidades estequiométricas, hay que agregar etc, etc. Pero a pesar de que tú sintetices, va a haber sintetices con cantidades estequiométricas, va a haber defectos, pero también los puedes provocar. Y eso lo haces desde la síntesis. Entonces, esos defectos, vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a esa unidad, que hay de muchos tipos, pueden ser vacancias, átomos extra en el intersticio, que no, todavía no les explico qué significa esa palabrita. Sustituciones de átomos más grandes, etc. Y otros tipos, pares de Frenkel y así. Bueno, lo que quiero que hagan de tarea es que entren, ya está en Moodle, de hecho me preguntaron ayer que si esa tarea, qué onda, qué era o qué. Lo que tienen que hacer es que van a entrar, estas son otras reacciones, pero van a entrar y van a tener algunos compuestos así, que dice itrio, por ejemplo, este itrio bario 2, cobre 3, 7 menos X, y así litio 1 menos X, litio, así, ¿no? Y lo que van a hacer es que van a balancear las reacciones y van a calcular cuánto necesitan para 0.5 gramos de ese compuesto. O sea, cuánto necesitan de reactivos iniciales. ¿Sí? Los compuestos que van a, a analizar, uno es de esta familia que se llaman Half-Heusler. Heusler es el nombre de una persona. Heusler Compounds, es estos, tienen una estructura y pueden revisar algunas cosas si están interesados en leer acerca de ellos. Pero ahorita nada más van a pensar en la síntesis. Ajá. Entonces vamos a imaginar que ustedes lo van a hacer por solvotermal o que lo van a hacer por Solgel no es, pero por déjenme, ¿cuál es el otro? Por método tradicional de, de estado sólido y quieren tener algún tipo de defecto porque eso va a cambiar las propiedades físicas y electrónicas de los compuestos. Entonces hay que calcular cómo es. Entonces voy a entrar rápido aquí al muro. Eh, ya le cambié la fecha, sí.
Bueno, ustedes lo van a ver así. Lo voy a cambiar aquí. A como lo van a ver. Y entonces entran aquí y aquí ponen su procedimiento. ¿Ok? No les estoy explicando cómo balancear. No el balanceo, si lo están acostumbrados a hacer por tanteo, creo que no les va a salir. Pero lo que quiero incitarlos es de que aprendan a pensar y a diseñar un método. Entonces, esta es la reacción y el compuesto es samario, hierro, arsénico, oxígeno, 1 menos X, flúor X. Y este es los reactivos. Entonces hay que escoger aquí los coeficientes estequiométricos. Entonces, ¿qué vienen? Pues todo viene en X, porque aquí termina en X, ¿verdad? Entonces hay que pensar cómo balancearlo. Hay que idearse un método de cómo balancearlo. ¿Ok? Luego ya nada más hay que calcular con esos valores. Por ejemplo, si X vale 0.1, ¿cuánto vamos a necesitar para preparar 0.5 gramos de este compuesto? Ajá. Y luego, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, prácticamente lo mismo, las mismas, pero son diferentes compuestos. ¿Dudas hasta ahí de cómo le van a hacer? Yo tengo una duda. Sí. ¿Se puede navegar libremente por las preguntas o es como secuencial? No, si puedes navegar. Ok. No hay problema. ¿Tiene límite de tiempo? No. Bueno, lo tienen que entregar antes de que antes de que empiece la siguiente clase. Ok, gracias. Ujú. ¿Y la retroalimentación viene después o nos la va a dar automática el...? No, yo se las voy a dar en clase. Ok, ok. Denme un segundo, ¿qué número es? Esta es la 4. Ah, híjole, había hecho una corrección. ¿Se acuerdan que les dije esto está mal escrito? Bueno, luego la corrijo. Bueno, entonces vamos a seguir viendo métodos de síntesis. Y vamos a ver otro método, ajá, para sintetizar. El método que vamos a ver ahora es a altas presiones. Entonces, es lo mismo que en la reacción tradicional en estado sólido, pero lo que vamos a hacer es aumentar la presión. Ahorita les voy a enseñar cómo es el instrumento para aumentar la presión. Ustedes saben, o ustedes a lo mejor han escuchado, que el diamante y el grafito tienen la misma composición química, lo vimos aquí también, pero tienen diferente estructura cristalina. ¿Qué cosa determina la estructura cristalina? Que tengan una estructura cristalina a otra, pues la presión y la temperatura. Entonces, si ustedes tienen grafito y suben la presión y cambian la temperatura, ese grafito se va a convertir a diamante. Es por eso que los diamantes son caros, porque están digamos, a cierto nivel de la Tierra, no pueden estar en la superficie, están a donde la presión de la Tierra permitió ese cambio de fase de grafito a diamante. Entonces dice aquí que es bastante presión, o sea, son 10,000 atmósferas. Se necesita bastante presión para pasar de grafito a diamante. Y esto después vamos a ver esto del diagrama de fases. Pero, o sea, hay otras fases, ¿no? Puede ser vapor o puede ser líquido, pero aquí lo que nos interesa es la estructura cristalina.
Entonces, si estaban pensando hacer un diamante para su novia a partir de su lápiz, pues sí se puede, pero hay que conseguir altas presiones. Entonces, cómo le van a hacer? Bueno, existe un equipo, les voy a mostrar este equipo, estaba antes donde trabajaba, le pusieron Hulk, porque era verde, aquí le pusieron un letrero, aquí el técnico no se alcanza a ver, pero estoy viendo que parece una tortuga ninja, pero decía Hulk aquí escrito. Y entonces esta es una máquina, está grande, no creo que es una máquina chiquita, está como del suelo acá arriba, yo creo que son como 2,5 metros de alto. Y aquí tiene unos pistones, y aquí tiene un controlador que controla esos pistones e incrementa la presión, o más bien incrementa la fuerza. Pero ustedes saben bien que la presión es fuerza entre área, entonces entre más chiquita sea el área, mayor es la presión. Entre más grande sea el área, pues menor es la presión. O sea, fuerza entre áreas. Si el área es chiquita, empieza a aumentar la presión. Ajá. Entonces, esta tiene un pistón, pero ese pistón se empieza a reducir y aquí esta es la puntita nada más, la punta donde va la reacción. Estas de aquí, estos son unos, es que no estoy seguro cómo se traduce, si es anvil, se llaman anvil en inglés, en español anvil se traduce como yunque, pero no estoy seguro si la traducción correcta para este caso sea yunque. Pero estas piezas de metal son de un material muy duro que se llama carburo de tungsteno. Es mucho, 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 muy duro. Y entonces aquí se pone el material donde se va a llevar a cabo la reacción. Entonces se queda un cubito y aquí arriba y abajo tiene los pistones que bajan y aprietan el material y suben la temperatura. Ahora vamos a ver más a fondo cómo está descompuesta esta. Este es otro tipo. Este tipo tipo de prensa se llama tipo cúbica, porque va a quedar un cubo, ¿no? Tiene que presión por 6 lados, estos 4 lados y arriba y abajo. Vamos a ver. Y luego hay otra que es tipo kawaii o tipo walker. No estoy diciendo que kawaii porque esté bonito. Kawaii, a lo mejor no he escuchado esa palabra. Es una palabra en japonés. Significa bonito, pero es diferente. Este es un apellido. Ese kawaii que dicen, ese es con doble I. Es kawaii, es significa bonito. Doble I, cuando vean doble I, es un adjetivo en japonés. Pero este es un apellido de una persona, no se refiere a eso. Y este es otro investigador que también lo desarrolló y lo desarrolló en otro lugar, en otro país. Y bueno, a final de cuentas se le conoce así como Kawaii o Walker. Y este tipo de eh, yunque o anvil, es que no sé bien cómo se puede traducir. En vez de ser cúbica, la diferencia principal es que en vez de ser cúbica, es octaédrica. Entonces tiene más lados donde entra la presión. Entonces es de ese tipo. Aquí están los bloques que les mostré que son de carburo de tungsteno y este es de acero que está presionando y empieza a presionar el pistón hacia acá. Entonces aquí ponen la muestra y empieza a apretar. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se arma. Este es de una tipo Walker o Kawaii, una prensa de ese tipo. Y entonces aquí tiene un material que es el que se encarga de de conducir la presión. Y aquí lo que tenemos es el horno, es un horno chiquitito. Ustedes van a poner su material dentro de esta cápsula, que es una cápsula de un material que no reaccione. Y normalmente o se usa platino o se usa oro. Entonces el experimento, como se darán cuenta, está caro, porque es una hoja delgadita de platino, no necesita ser una hoja gruesa, ¿no? Es una hoja delgadita de platino, y con esa hoja delgadita se forma una cápsula, o sea, hay una forma de elaborarla y todo, y es como un crisol chiquitito, y lo cierras,
y queda una cápsula y el material que vas a llevar a cabo para la reacción queda aquí adentro. Después, ese lo metes en este tubito aquí que es de BN, ¿qué es BN? ¿Cómo se dice? Nitruro de boro. Ajá, aquí. Se pone aquí. Y luego este negro es de carbón. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, es una resistencia. Le vamos a pasar corriente para que se caliente. Y este es un conductor. Normalmente es de, no me acuerdo ahorita, pero por ahí lo tengo apuntado. Creo que en la cinta diapositiva lo apunté. Entonces, este es un conductor y se pone aquí y entonces eso hace que pase la corriente a través de la resistencia, que es esta parte negra, y caliente al material y entonces se va a calentar este material aquí. Y luego todo esto lo metemos aquí en el medio. Este medio normalmente ya te lo venden ya hecho, o sea, se compra esta parte, que es el medio de presión y ya pones todo este bloque dentro de la celda que ves que está acá. Este es de la tipo octaédrico, lo pones aquí o lo pones aquí y ya empiezas la presión y al momento de pasar corriente, entonces esta resistencia se va a calentar. Ujú. Entonces aquí le puse furnas, significa horno en español, o mufla. Ajá. Más bien mufla es la palabra más apropiada. Eh, Aquí sí un diagrama. Siempre digo que voy a acomodar ya estas notas porque esto es como de una bitácora que tengo y dije, ay, de aquí ya lo tengo, luego lo acomodo, lo hago bonito, pero nunca me da tiempo. Esta parte de aquí que es donde entra, este es el cubito que está hueco, se llama profluido. Eh, es de molibdeno. El disco que es el conductor es de molibdeno. Y bueno, tiene aquí, está estructurado como armarlo y todo, pero a lo mejor ahorita no tiene mucho caso. Pero la idea es de que la muestra va dentro de la cápsula de platino, luego va protegida por el nitruro de boro y luego alrededor va el horno, que es lo que calienta. ¿Tienen alguna duda de este tipo de síntesis o este tipo de equipos? ¿No? ¿Están listos para hacer diamantes? No tanto, pero ¿No? Bueno, los diamantes sintéticos así se hacen. Lo hacen en un equipo de este estilo. Lo presionan y pues ya, y esos diamantes sirven para la industria, para herramientas de corte y pues para muchas otras aplicaciones. Ujú. ¿Y en qué tiempo quedan? Pues no es muy largo el tiempo. A lo mejor dependiendo del material, pero en 1 hora, 2 horas ya está la reacción. A veces el tiempo de reacción es en media hora, porque está subiendo la temperatura, aumentando la presión, rápido queda. El problema es dependiendo de la presión a la que llegues, eh, descomprimir y comprimir, tienes que hacerlo súper lento, porque si aprietas muy rápido, se rompen estos yunques o ambi. Entonces a veces tardas unas 8 horas para comprimir y descomprimir, a pesar de que la reacción dura poquito tiempo. Y no puedes abandonar dejar la prensa ahí sola. O sea, tienes que estar ahí atento porque se puede reventar algún componente, entonces tienes que liberar la presión. Pero sí, es un poco cansado ese aspecto, pero pues ni modo. Oye, Marco, ¿y la máquina Hulk para qué la utilizaban en donde trabajabas? O sea, ¿qué sintetizaban? Aquí, Ajá. aquí hacíamos diamantes para repartir en la posada del instituto. Anillos y aretes. No, pues para investigación, o sea, sintetizábamos, cada quien tenía un proyecto de investigación, yo estaba haciendo algún material, investigando algún material y lo sintetizaba ahí.
En esa. Hay otra, no le tomé foto a otra, la otra, había dos. Bueno, había tres, pero la otra como que no es muy funcional. De Walker Type y esta de cúbica. Y pues cada quien sintetizaba el material que requiere, pero les puedo decir que puede ser para muchos tipos de materiales. Por ejemplo, un día fue un investigador que trabaja en una compañía médica que hacen prótesis para humanos, o sea, hacen piernas y caderas y cosas así. Entonces, el material que se utiliza, que utilizan para hacer la prótesis está hecho a altas presiones, porque la estructura cristalina que tiene tiene ciertos requisitos de densidad y de conductividad térmica, o sea, no te pueden poner exactamente, o sea, te pueden poner un metal, pero luego le duele a la gente las piernas o los músculos, porque el metal pues es como, o tiene una conductividad muy diferente al hueso que nosotros tenemos. Entonces, esas personas que tienen un metal en vez de un hueso real o natural, pues siempre les duelen las articulaciones o les duelen, dicen los huesos, nada más que no son huesos lo que tienen, ¿no? Tienen titanio o algo así. Pero las prótesis más recientes son de algún compuesto y se los hacen a altas presiones. Entonces hacen ese material y ya, entonces fue el investigador, por ejemplo, ahí a ver, porque a él había estudiado ahí, pero ya tenía muchos años que trabajaba en otro lado, y fue a ver si podía resolver el problema, si le ayudamos a resolver el problema, ¿no? Entonces es para muchas aplicaciones, o sea, hay muchas de investigación, pero también aplicadas a la, a la ciencia. De hecho, esa compañía produce también muchas herramientas de corte y produce muchos materiales sintetizados a altas presiones. Entonces, pues tienen las patentes de esos materiales y por eso las prótesis son tan caras, porque no las puedes hacer tú aquí, porque están patentadas y el desarrollo está hecho en otro lado y además, pues sí requiere investigación para estar seguro pues aparte de la dureza que va a resistir y todo, pues que es biocompatible, ¿no? Con el cuerpo de las personas. Pero tiene muchas aplicaciones. Y entonces, ¿este tipo de síntesis se puede hacer en gran volumen? Sí, pues te digo que las prótesis, las hacen así. Obviamente hacen por pedazos, ¿no? No te van a hacer todo el fémur completo, sino, bueno, a lo mejor sí hacen un fémur completo con una máquina mucho más grande, pero sí se hacen volumen. Y las piezas para cortar y todo, pues puede ser que tenga el ámbil más grande, a lo mejor no requiere una presión tan alta como la que estamos mostrando, pero a lo mejor con menor presión es apropiado el resultado. Y es la idea, que sí, bueno, sí tiene aplicación a la industria, de hecho. No me acuerdo si la empresa era Bosch, porque Bosch no hace corte o era otra empresa. Pero yo me acuerdo que cuando la vi dije, esa empresa de herramientas sí la he visto. Y bueno, hacen muchas cosas, ¿no? No sé si tienen una otra duda. ¿No? Bueno, vamos a continuar, vamos a ver otro método de síntesis y este método de síntesis se le conoce como intercalación. Entonces vamos a ver de qué se trata y a ver si ahorita pueden responder esta pregunta. Si es topotáctica o epitáxica, este tipo de reacción. La idea es que se introduce un nuevo átomo o nuevos átomos en lugares vacíos o se remueven selectivamente átomos de alguna posición. Y lo importante de esto es que se mantiene la estructura original. La estructura original que había permanece,
¿Cómo le llamaríamos entonces? ¿Topotáctica o epitáxica? Topotáctica, ¿no? Sí, muy bien. Sería el caso, sería topotáctica. Ajá. Porque la estructura original se mantiene. ¿Dudas? Vamos a ver un ejemplo o varios ejemplos. Normalmente lo que tenemos que introducir o mover o cambiar son iones que son pequeños. ¿Por qué? Porque esos tienen mayor movilidad. Los iones más grandes es más difícil moverlos. Entonces vamos a utilizar los iones que tienen mayor movilidad. Vamos a entender cómo se le hace o qué significa esto. Por ejemplo, en las baterías es muy común tener grafito o capas de grafeno y a introducir iones pequeños como el litio. Ajá, pero se pueden introducir otros iones como el potasio, el bromo, el cloruro de hierro. Ajá, entran aquí entre las capas. Estas también empezaron como los principales eh, compuestos usados como para baterías y la investigación en litio, titanio, azufre, una de las principales. Y entonces el litio entra, pueden entrar incluso partes orgánicas como las aminas o pueden el amoníaco entrar en las estructuras. Ahorita vemos qué características debe de haber en este tipo de estructuras para que puedan entrar. Entonces hay muchos ejemplos. Ajá. El litio en la natasa, pues estos no son tan comunes, o al menos no me sé bien las aplicaciones. Pero varios de estos son de baterías. Entonces vamos a ver. eh, ¿Cuál es la idea de la intercalación o el método de síntesis de intercalación? Cuando tenemos un litio, por ejemplo, ese litio debe de estar disponible. ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama el terbutilitio, que es este compuesto que está aquí, que es un litio que está asociado a una parte orgánica. Ajá, y cuando lo colocamos en solución no acuosa, porque el terbutilitio reacciona con el agua, con el sulfuro de titanio, entonces el litio se introduce en la estructura del sulfuro de titanio y forma el litio X titanio S2. Ajá, y queda aparte la sección orgánica, queda separada la sección orgánica. A ver, vamos a ver para la pregunta, si no de hoy, de la siguiente clase. ¿Cuál es la carga del titanio en este compuesto? Les doy 2 minutos para que lo piensen. Entonces, ¿qué le salió? Ya me pusieron aquí algunos, pero no lo están viendo todos. ¿Cuál es la carga del titanio en el primer compuesto? 4 más, muy bien. La configuración electrónica del titanio 4 más. Es un D0. D0. Después les voy a enseñar a predecir bien qué propiedades simplemente con la configuración electrónica, pero ahorita me podrían decir ustedes qué color creen que tenga el sulfuro de titanio. Amarillito. Transparente. Transparente, correcto. Y si está Transparente. en polvo se va a ver blanco. ¿Por qué? No tiene ningún solo electrón. D0. No tiene ningún electrón que se pueda mover. Todos los electrones están en capas internas, no hay ningún electrón en las capas de valencia. Entonces debe de ser D0. Ajá. Ahora vamos a ver qué ocurrió con el titanio. ¿Qué carga tiene el titanio cuando el litio es igual a 1/3? ¿No? ¿Error? Más 4. Más 3, más 4. ¿No? Está... Bueno,
Ahora, eso lo vamos a ir dejando para que lo piensen. No les quiero dar la respuesta porque quiero que ustedes, no es una ecuación diferencial súper complicada, pero lo que quiero es que ustedes piensen cómo resolverlo. Ahora, ¿qué significa? Que eso es lo importante ahorita. ¿No vas a poder dormir? Espero que sí. ¿Qué significa que sea fraccionario? ¿Se están partiendo los electrones en pedacitos? No, no se están partiendo en los electrones en pedacitos. Lo que significa es que existen dos tipos de titanio. O algunos que son titanio 4 más y algunos titanios que son 3 más. Ajá. Entonces, en promedio, suman cierto valor. Ajá. Según la proporción que tengan. Pero ahora ya existe titanio 3 más. Anteriormente dijimos que había titanio 4 más y titanio 4 más tiene una configuración D0 y ahora hay titanio D3, perdón, hay titanio 3 más. ¿Qué configuración electrónica tiene? 3 de 1. 3 de 1, muy bien. Ahora ya hay un electrón 3 de 1. ¿Me podrían decir cuál es el color que va a tener este compuesto? Ahora sí, un poco más amarillento. ¿Te gusta mucho el amarillo, ah? Bueno, no vamos a poder saber exactamente, pero al menos no debe de ser blanco, porque ahora ya tiene un electrón. Les adelanto que es negro, de hecho. Ajá, este compuesto. O sea, pasa de blanco a negro. Este tipo de reacciones ocurre en su celular todo el tiempo. Dentro del celular tienen una batería y la batería está introduciendo iones de litio en una matriz por una reacción. ¿De qué estilo? ¿Topotáctica o epitáxica? ¿Pueden decir? Topotáxica. Ajá, topotáctica. Entonces, muy bien, correcto. Entonces entran los iones de litio y cambia la estructura electrónica, se queda con la misma estructura cristalina y es evidente por el cambio de color. Y después pueden sacar el litio. Esta es una forma de intercalación en líquido. Ahora vamos a hacer de intercalación, o sea, sacar alguno de los iones. ¿Cómo se les ocurriría que podemos sacar este ion litio? Ya lo metimos en esta reacción. ¿Cómo lo podemos sacar? ¿Qué le ocurrió al titanio? ¿Se redujo o se oxidó? Se oxida. Se redujo. Se redujo. Se redujo. 4 más Se 3. redujo. Ajá, se redujo. Entonces este litio venía con electrones, ¿verdad? Entonces se redujo. Entonces, ¿qué se les ocurre que ahora necesitamos para extraer ese litio? ¿Un agente qué? Reductor. No, ya lo reduje. Oxidante, sí. Un agente oxidante, muy bien, es la siguiente diapositiva. Entonces aquí pongo un ejemplo de diversas reacciones donde extraemos el litio. Este compuesto también usado para baterías, el litio, cobalto, oxígeno. Entonces vamos a utilizar un agente oxidante. Pero debemos tener cuidado con el agente oxidante que utilizamos porque podríamos destruir todo el compuesto. Entonces generalmente se utiliza yodo. El yodo son cristales y se disuelve en acetonitrilo. ¿Por qué? No queremos contaminar con agua, no queremos que el agua se quede ahí pegada, entonces se utiliza acetonitrilo. Y esto lo que hace es que extrae una cierta cantidad de litio, llevando a cabo una oxidación. Ajá. Aquí la carga del cobre, del cobalto, perdón, ¿cuál es? 3 más. 3 más. ¿Todos están de acuerdo que es 3 más? Sí. Sí, yo sí. Pero si empieza a reducirse la cantidad de litio, va a aparecer otro
tipo de cobre, digo, perdón, otra vez de cobre, otro tipo de cobalto. Ese cobalto 3 más, alguna parte se va a convertir en cobalto ¿qué? 2 más. A ver, abusado. Haz la cuenta aquí. 4 más. 4 más. Entonces va a aparecer cobalto 4 más. Ajá. Y ya después queda otro compuesto de litio. Puede ser utilizado para medir cuánto litio salió y cuánto litio entró, ¿no? Se utiliza, ahorita les explico eso. Esta es otra reacción, otro ejemplo. Ese es litio 2, rutenio 3. Entonces tenemos yodo, que es un agente oxidante, y lo ponemos en acetonitrilo, y entonces el yodo empieza a extraer el litio de este compuesto, y ya después nos queda un compuesto de litio-yodo, y lo podemos valorar. Ustedes ya, creo que ya a lo mejor están en vías de llevar analítica o han llevado alguna analítica, a lo mejor ya, y hay algunos métodos de valoración. Esto se llama retrovaloración, cuando mides la cantidad de litio que te sobró, o sea, no de litio necesariamente, la cantidad de compuesto químico que te sobró. Si se fijan aquí, había una cantidad de yodo y entonces acá hay otra cantidad de yodo, puedes medir esta parte que está sobrando. Ajá, eso ya es de analítica, ¿no? No lo voy a explicar, pero es una retrovaloración. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo? Pues nada más pones la pastilla o el polvo dentro de la solución que preparaste de acetonitrilo y de yodo. ¿Dudas de este tipo de intercalación y de intercalación? De intercalación, así junto, significa que lo estábamos retirando. Creo que en español sería desintercalación, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Yo en los coeficientes, bueno, sí, en los coeficientes, ¿qué significa? Bueno. ¿Qué significa A? Entonces, A es un valor que tú determinas. Aquí está A. Aquí estamos, aquí como está, hay dos, igual puedes poner Y. O sea, aquí hay un valor que tú no conoces de X, ajá, que es indeterminado. Y también aquí tú escoges el valor de A, pero este A debe de ser el mismo, ¿no? Acá. Ujú. Aquí tú escoges el reactivo. Entonces, ¿cuál es la cantidad A? Pues tú pones un medio, 2 medios, 3 medios, la que tú quieras. Y aquí puede ser un medio, 2 medios, 3 medios, la que tú quieras. Ajá, pero tú lo tienes que seleccionar. ¿Sí? Es Ok. una forma, digamos, general de balancear una reacción. Hasta ahorita habían visto puras balanceos de reacciones con un medio, 2 medios, con valores exactos, de hecho. No habían visto con coeficientes, en mi entendido. Por eso yo creo que la tarea les va a costar un poco de trabajo, porque es una forma de balancear en general. No es una forma de balancear con números. Es como cuando pasaron a hacer suma de fracciones con números y luego hicieron una suma de fracciones con valores indeterminados. Lo que es importante es la metodología. Ajá. Entonces, tienen que reproducir su metodología que están utilizando para balancear, pero ahora la tienen que aplicar a coeficientes exactos. Ok, gracias. Ujú. ¿Dudas? No, pues no van a necesitar dormir, Christopher. Estoy bromeando. Va. Entonces vamos a ver otro tipo de intercalación. También podría ser en vapor. Estas dos anteriores son de investigación de algo que he estado haciendo. También podría ser en caso de vapor. Entonces, ¿cómo sintetizas algo en vapor? Le puedes meter un ion aquí. Imagínense que esta es una estructura. Bueno, no imagínense, pero que estas esferas representan algo real y que esas son estructuras cristalinas. Y esto se llama laminar cuando están en capas. Ajá, ya había mencionado eso de laminar. Y ustedes quieren poner aquí un átomo. Bueno, ahí hay varias opciones. La anterior vimos lo oxida, luego vimos, perdón, lo reduce, luego vimos lo oxida. Pero ahora, ¿qué pasa si meto un átomo neutro? O sea, un metal en estado de oxidación cero, pues también es posible.
Ajá. Podemos, por medio de gas, hacer un metal en gas e introducirlo aquí. Hay muchos metales que tienen presiones de vapor muy altas y esas presiones de vapor altas permiten que se convierta en gas y poder introducirlo dentro de otras estructuras cristalinas. Y puede cambiar la estructura cristalina. Este es un ejemplo conciso de un material que estoy estudiando. Y aquí se introduce estos metales morados y queda en esta estructura aquí. Y de hecho cambia aquí cambia la estructura cristalina. Esto ya no sería ni topotáctica ni epitaxia, porque la estructura cristalina ya cambió. Ajá. Pero queda el sentido que es laminar. Entonces hay una introducción de iones, nada más que la desplace, pero aquí queda el morado. Este morado se mete aquí. Y hay varios tipos de iones que pueden entrar, siempre y cuando la presión de vapor la presión de vapor sea alta de este ion. Y hay cosas interesantes porque normalmente como químicos pensamos que debe de tener un estado de oxidación determinado para entrar, pero con diversos experimentos he mostrado que ahorita no vamos a ver eso, pero podemos encontrar de hecho que aquí este metal está en estado metálico, o sea, en estado de oxidación cero. Ajá, y no hay una interacción de tipo iónica entre estos, como luego a veces pensamos tradicionalmente. ¿Por qué pasa esto? Porque es un enlace metálico que vamos a ver posteriormente en una de las unidades finales. En un enlace metálico tenemos estado de oxidación cero. Bueno, este método es otro método de intercalación, que sería con vapor. Ajá. Igual lo podemos hacer, ya vimos, con líquido, dos formas con líquido y con vapor. Ajá. Entonces es un fluido, pero este fluido es ahora vapor. ¿Hay dudas de este tipo de intercalación con vapor? Y en este caso, ¿para qué no servía que el metal se introdujera a la estructura? Ah, bueno. En este caso específico pasan cosas a nivel electrónico. Cuando tú tienes, de que eso también, es que no hemos visto ni simetría ni nada. Primero hay que pensar como qué es lo que vamos a desarrollar, pero cuando tú tienes un compuesto que es no centrosimétrico, que esa palabra ahorita todavía sé que no la entiendes, pero cuando es no centrosimétrico, imagínate que tú no tuvieras un brazo, tienes un desbalance. No, perdón, no, es mal ejemplo, no debería decir ese tipo de cosas. Imagínate que es un árbol y le cortan una rama y esa rama se va de lado. Ajá, la que le queda se va de lado porque ya se desbalanceó el árbol. Bueno, lo mismo ocurre en los compuestos. Ahora, ve este compuesto que está aquí. Este es un compuesto no centrosimétrico. No he explicado cómo determinarlo, pero si te fijas aquí la mitad como que no cuadra, ¿verdad? Como que no hay, este átomo no está acá. ¿Qué crees que le pase al campo eléctrico? Porque este tiene cargas, ¿no? Todos los átomos tienen electrones, protones, tiene momento magnético, tiene un montón de propiedades. Pero ahora está desbalanceado, aquí no hay nada. ¿Qué crees que pase? Bueno, pues aparecen vectores de potencial eléctrico, vectores de momento magnético, etc. Aparecen muchas cosas. Y esto hace que un material así se pueda utilizar para diversos dispositivos electrónicos. Esto es la ingeniería de materiales. O sea, tú vas a pensar, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué estructura debe de tener? ¿Cómo lo debo de pensar? Bueno, ahora voy y lo sintetizo. Ah, sí, sí puedo. Eso es la ingeniería de materiales. Ajá. O sea, no es que te vas a agarrar con máquinas y todo, pero tienes que pensar cómo diseñar. Y la idea aquí es que estás dándole ciertas propiedades electrónicas a un material que no las tenía. ¿Queda claro para qué vas a querer introducir iones? ¿O para qué vas a querer modificar la estructura como químico que estás preparándote? ¿Queda hasta ahí claro? Gracias. Ujú. Bueno, estas partes ya están más avanzadas. Esto ya sería como para posgrado. Ahorita eso no vamos a ver esto de aquí. Vamos a seguir.
Ahora vamos a ver cómo crecer un cristal. Ajá, es otro método de síntesis que está relacionado con vapor, por eso lo pongo aquí. Entonces, podemos tener varios materiales que son cristalinos por dentro, pero a veces no logramos determinar con nuestros ojos si son cristalinos o no. Por ejemplo, les puse el ejemplo de un ladrillo, les puse el ejemplo de la arena, y no está tan fácil determinar que eso es cristalino o no. Pero eso es porque nuestros ojos no alcanzan a percibir en forma microscópica la estructura cristalina que tienen. Nosotros sabemos que es cristalino por diferentes tipos de experimentos. Pero si incrementamos el tamaño de ese ordenamiento cristalino en forma macroscópica, a eso le vamos a llamar un monocristal. Aproximadamente un monocristal es algo que tiene más de 50 micras de tamaño en cualquiera de sus dimensiones, en A, en B o en C. Ajá. Eso es un monocristal. Y hay muchas técnicas para crecer monocristales. Ahorita vamos a ver esta porque está relacionada con vapor. Una forma muy sencilla es que hagan el compuesto que tienen, el compuesto químico, lo pasen a gas. Y se vaya depositando lentamente en otra sección. Ajá. Lo que se hace aquí, en este ejemplo específico, es que pones un tubo que está sellado de los dos lados y calientas un lado y el otro lo dejas ligeramente más frío. Entonces, al calentar esto, se va a convertir en gas y los iones se van a ir pasando de un lado a otro hacia el lado frío y se van a ir depositando lentamente. Al depositarse del otro lado, se forma algo que le llamamos monocristal. Ajá. Este es un monocristal, por ejemplo, aquí se ve la estructura interna es hexagonal y se ve como el hábito cristalino. El hábito cristalino es la estructura exterior, la estructura macroscópica. Entonces, este hábito cristalino también es hexagonal, igual que la estructura interna. Aquí se ve cómo son los hexágonos. Ajá, este ya tiene un tamaño considerable. Este es como de 2 centímetros, este cristal que estamos viendo aquí. Ajá, y aquí en polvo, más bien acá en polvo, tiene tamaño de cristal muy chiquitito. A eso cuando el tamaño de cristal es chiquitito, le llamamos policristal. Entonces, policristal, y este ya sería un monocristal. En inglés, single crystal. A veces veo que traducen monocristal. No, no es monocristal, es single crystal. Ajá. O sea, cristal único, así se dice. ¿Dudas? ¿No? ¿No tienen dudas? Profe, Sí, no un ejemplo de medio chafa de esto es lo que alguna vez hicimos en secundaria de sublimar yodo. pues el yodo sublima a una temperatura muy baja. De hecho, no estoy dando muchos detalles, pero sí, sublimas el yodo y el yodo se condensa en otra sección y se hace un cristal. No es un ejemplo chafa, es un ejemplo muy bueno. Ajá. Ay, es que recuerdo que se hacían como en un crisol. Solo se ponían en un vaso de precipitados y el crisol y ya. Por eso decía algo medio chafa porque está en un tubo. Sí, no, pero no es un ejemplo chafa. De hecho, esa práctica como que siento que sería fácil de hacer, pero lo malo es que ¿dónde van a sacar ustedes el yodo? O sea, les digo de dónde sacan el yodo o necesitarían ir a fuerza a una farmacia especializada o algo para conseguir, pero es muy fácil de hacer porque lo que estabas haciendo ahí es que calientas el yodo sublima como a 90 Celsius, una cosa así, una temperatura muy baja o menos, no recuerdo, pero es muy baja. Entonces calientas esta sección y el yodo se va a la parte fría y entonces empieza a, a condensar en esta parte y se empieza a formar lentamente un cristal. De hecho, en esta
reacción de vapor, en fase vapor. De hecho, omití algunos detalles, pero normalmente se utiliza un agente de arrastre. Ese agente de arrastre comúnmente es yodo. A veces se utilizan otros. ¿Por qué? Porque las partículas de yodo se van a mover de un lado a otro y entonces van a ir arrastrando, van a ir jalando de los polvos que están de este lado, de los policristales que están de este lado, van a ir trasladando los átomos hacia el otro lado y los van a ir depositando. Se utiliza para acelerar el transporte de iones de un lado a otro. Entonces se utiliza yodo, se utiliza bromo, hay varios agentes que se utilizan como transporte, pero sí es muy correcto lo que acabas de decir. Ok, gracias. De nada. Dice Christopher que si consiguen el cristal que no consigan un yodo. Ya les voy a decir que vamos a hacer una práctica de crecimiento de cristal. No precisamente inorgánico. No, no es cierto. Bueno, esas técnicas, de hecho, que se utilizan en orgánica, de crecimiento de cristal, pues, de hecho, son similares. O sea, es el mismo fundamento que hay, nada más que son compuestos orgánicos, pero es exactamente lo mismo. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de las técnicas que hemos visto, que vimos hoy, de síntesis de monocristales, síntesis, soft chemistry, altas presiones? ¿No? Bueno, ¿qué vamos a ver la siguiente semana? Vamos a continuar con intercalación, otra intercalación, y vamos a ver algunos métodos de crecimiento de monocristales y nos vamos a enfocar en los que son sencillos, que es flux and cell flux, que de hecho están haciendo en laboratorio los que están conmigo, y vamos a ver otros que se llaman floating zone y Krochalski, que son unos métodos muy comunes y populares en la industria para crecer monocristales. Bueno, hasta aquí termina la sesión del día de hoy. Nos vamos a ver la próxima semana. Y bueno, pues échenle ganas con el balanceo. Acuérdense, traten de analizar qué es lo que hacen cuando balancean una ecuación y trasladen esas herramientas que ya aprendieron ahora a valores abstractos de X, Y y Z en vez de números y traten de resolverlas. Tienen que poner su procedimiento y las respuestas y bueno, ahí vienen los horarios. Traten de, o sea, sí les puedo ayudar, ¿no? Y se pueden preguntar entre ustedes y eso, pero traten de no hacerlo, porque lo que estoy tratando de hacer es que ustedes aprendan a desarrollar un método. O sea, si ustedes les dicen, haz esto, yo lo hago. Haz esto, yo lo hago. Hago aquello, yo lo hago. Pero quiero que den ese paso de convertirse de soldados a comandantes o sargentos. O sea, que sean ustedes los que aprendan a hacerlo y desarrollar el método. Y eso requiere un poco de esfuerzo mental. Entonces, inténtenlo hacer solos y a ver qué se les ocurre. Trasladen el método que hay de balanceo de reacciones con números a esto de X, Y y Z. Y bueno, nos vemos la siguiente sesión. Ahí me avisan cómo les fue. ¿Va? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buen día. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta Gracias, Marco.